posterior de lo que es la cápsula interna. Entonces, tenemos tres figuras. La última figura, les decía, es en donde vamos a describir los elementos propiamente de lo que es nuestro cuerpo estriado. Entonces, hasta aquí ya les pusimos nombre a la figura A y a la figura B. Ahora, vamos a empezar a hablar acerca del cuerpo estriado. ¿Quién me dice qué es el cuerpo estriado? ¿Qué leyeron del cuerpo estriado? Primero vamos a ver qué es. Gracias, doctor Jorge. ¿Qué es? Yo encontré que es un conjunto de masas grises subcorticales del encéfalo. Exactamente, es un conjunto de masas y nos dice que es de masas grises a nivel de lo que es el telencéfalo. Y al decir subcorticales, ¿qué me quiere decir que es un conjunto de masas subcorticales? Usted mismo, doctor. Oh, Subcorticales. que están... Adelante, adelante, sí sabe. Acuérdense cuando vimos la clasificación del sistema nervioso, la clasificación es bien importante. Hablábamos de estructuras corticales y de estructuras subcorticales. Una de ellas entonces es el cuerpo estriado. ¿Por qué subcortical? ¿A qué hace referencia subcortical? ¿Con la corteza qué? La corteza cerebral, ¿cierto o no? ¿Sí? Entonces, a partir de la corteza cerebral, vamos a hablar un nivel cortical y un nivel subcortical. Entonces decimos que el cuerpo estriado, como les mencionó su compañero, van a ser un conjunto, van a ser varias estructuras, nos dice la literatura, como masas grises subcorticales de lo que es el telencéfalo. Ahora, siguiente pregunta, ¿cómo se forma el cuerpo estriado? ¿Quién me dice cómo se forma el cuerpo estriado? ¿Son 3 núcleos? Exacto, doctor Naibert. Entonces, aquí ya sé que no les encantan los núcleos, no los vamos a hablar a profundidad, pero sí vamos a ver que el cuerpo estriado está formado por 3 núcleos, ¿de acuerdo? Esos 3 núcleos van a ser el núcleo lenticular, el núcleo caudado y finalmente el núcleo amigdalino. Entonces, hasta aquí dijimos que al cuerpo estriado lo forman 3 núcleos. Núcleo lenticular, núcleo caudado y núcleo amigdalino. Los anteriores van a estar localizados en lo que es el espesor precisamente de los hemisferios cerebrales. En la siguiente clase, y ya desde diencéfalo hablábamos un poquito de corteza cerebral, ¿se acuerdan áreas de Brodmann? Y de hemisferios cerebrales. Decíamos que si nosotros estudiamos en cráneo, un hueso frontal, huesos temporales, huesos parietales y hueso occipital, a su vez dijimos que van a estar protegiendo a los lóbulos cerebrales. Vamos a tener un hemisferio cerebral derecho, un hemisferio cerebral izquierdo y un lóbulo frontal, lóbulos parietales, temporales y lóbulo occipital. Y dentro de esos lóbulos estábamos hablando de la corteza cerebral y dentro de la corteza a su vez las áreas de Brodmann, ¿sí? Entonces eso es en conjunto. Ligado con lo de cuerpo estriado, entonces decimos que esos 3 núcleos que forman a nuestro cuerpo estriado, dijimos que van a estar localizados en el espesor de lo que son los hemisferios cerebrales. Hasta aquí, ¿se entiende lo que son el cuerpo estriado y qué forma el cuerpo estriado? ¿Sí? Ahora fíjense de lo que se trata. Ustedes ya tienen su imagen, aunque sea en chiquito, pero vayan poniendo los puntos más importantes de los que estamos hablando. Es decir, como un mapa mental. Ya pusieron aquí sus imágenes, qué tipo de corte es, y ahora hasta arriba pongan como título cuerpo estriado. Pueden sacar de cuerpo estriado una flechita en donde pongan qué es. ¿Qué es? Dijimos, conjunto de masas grises subcorticales del telencéfalo. Sacamos otra flechita, ¿cómo se forma?
y ponemos entonces por 3 núcleos, lenticular, caudado y amigdalino. Recuerden que al hacer un mapa mental vamos a estar poniendo frases claves o vamos a estar poniendo como tal puntos claves o palabras claves. De manera que cuando ustedes estudien, pues no estén leyendo todo el texto, sean solamente puntos claves, ¿de acuerdo? Al final de la clase, pues ese es el producto que vamos a obtener, un mapa mental de lo que es cuerpo estriado. Y como ustedes saben, entonces van a estar localizados esas formaciones en lo que es, dijimos, el espesor de los hemisferios cerebrales. Si necesitan un poquito de tiempo, me van diciendo. Ahora, fíjense bien, la relevancia del cuerpo estriado es que va a hacer referencia a estructuras relacionadas sobre todo con lo que es el movimiento de tipo voluntario. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de algo que se llaman síndromes disinéticos. ¿Qué saben de los síndromes disinéticos? ¿Los habían escuchado? No sé si llegaron en práctica clínica a hablar ya de lo que son síndromes disinéticos. ¿Algo que hayan leído? Nada, nada. Disinéticos. ¿A qué hace referencia o qué se imaginan? Disinético. Lo que se les ocurra, lo que hayan escuchado. La cuestión es de que participen. Síndromes disinéticos. ¿Cómo qué síndromes disinéticos conocen? ¿Ninguna, doctora Jimena? Ah, no, es que iba a decir que, bueno, cinético pues me hace referencia a movimiento, ¿no? Exactamente. Entonces debe de ser algo de eso. Que altere el movimiento. ¿Cómo qué enfermedades? Sí saben, ¿cómo qué enfermedades neurológicas se ve alterado el movimiento? Y dijimos movimiento de tipo voluntario, ¿sí? De las más comunes. Síndromes Alzheimer. disinéticos. Exactamente, doctora Mariana. Otro síndrome, además de Alzheimer, tenemos otro, en donde hay movimientos Parkinson. involuntarios. Exactamente, el Parkinson. Entonces, ¿recuerdan, doctora Paulina? Sí, doctora. ¿Sí me escuchó? Sí, ahí te escuchas bien. ¿También la corea entraría? Exactamente, muy bien. Entonces, recuerden que clínicamente la importancia del cuerpo estriado es que nos dice que va a estar haciendo entonces referencia a estructuras que van a ir relacionadas con lo que es el movimiento de tipo voluntario, ¿sí? Y las llamadas enfermedades o síndromes disinéticos. Entonces, hasta este momento, ya que identificaron sus estructuras, ya sabemos qué es el cuerpo estriado y dijimos que van a estar formados por estos 3 núcleos: lenticular, caudado y amigdalino. Vamos a ir viendo las particularidades de cada uno de ellos y pues esto ha ayudado con los esquemas que ustedes previamente ya realizaron. Entonces voy a cambiar la diapositiva y acuérdense que si tienen alguna duda o cualquier situación, comentario, lo podemos ir realizando en la clase y la intención, les repito, es que cuando finalice la clase ustedes ya tengan su mapa mental de lo que es cuerpo estriado. Ok, entonces vamos a empezar a hablar del primer núcleo, que es el núcleo lenticular. Quiero que nuevamente se vayan a su imagen, a la figura A y a la figura B, y ahora lo que vamos a hacer con flechitas o como ustedes quieran al lado del número, vamos a identificar del cuerpo estriado cuáles son los elementos tanto de la figura A como de la figura B. Entonces nos vamos a ir desde el número 1 hasta el número 11. Del número 1, figura A, lo que estamos viendo en el número 1 va a ser el cuerno frontal del ventrículo lateral. Entonces van a sacar una flechita, les repito, o como ustedes se quieran ir adecuando, al lado del número 1, pueden poner cuerno frontal de lo que es el ventrículo lateral. Ese sería de la figura A, el número 1, lo que vamos a estar viendo a nivel de este corte. Entonces, todos pongan cuerno frontal del ventrículo lateral. ¿Listos? Ok, ahora igual, señalizando con una flechita, como ustedes lo vayan realizando. En el número 2 lo que vamos a estar viendo es la cabeza de una de las formaciones del cuerpo estriado, es decir, la cabeza del núcleo caudado. Igual, con su flechita, señalicen ahí en el número 2, figura A, tenemos a lo que es la cabeza del núcleo caudado.
¿Listos? Ok, ahora fíjense bien. En conexión e inferior a lo que es la cabeza del núcleo caudado, vamos a encontrar a otra de las formaciones del cuerpo estriado. Con el número 3 vamos a identificar a una de sus formaciones que es el núcleo lenticular. Núcleo lenticular con el número 3. ¿Listos? Entonces, núcleo lenticular. Ahora, en la parte derecha, parte superior derecha, a este nivel vamos a encontrar el brazo anterior de lo que es la cápsula interna. Entonces, igual con su flechita, como ustedes gusten, vamos a identificar con el número 4. A este nivel encontramos lo que es el brazo, pero es el brazo anterior de la cápsula interna. Igual para que lo vayan señalizando, por favor. ¿Listos? Brazo anterior de la cápsula interna. Bien, entonces hasta aquí, en la figura A, dijimos qué tipo de corte es. Coronal. Coronal. Coronal, dijimos que pasa por el brazo anterior de lo que es la cápsula interna. Ahora bien, una vez que identificamos esos elementos de la figura A, lo mismo, con sus flechitas o como le estén haciendo, nos vamos a la figura B. ¿Qué corte es la figura B? Igual es un corte coronal. Corte coronal a nivel aquí del plano anterior de lo que es el tálamo. Dijimos como referencia vamos a tener al tálamo. Entonces, fíjense bien, con el número 5, ¿qué estructura tenemos? Que ya estudiamos en diencéfalo. ¿Tálamo? Exactamente, entonces su flechita y para que recuerden que aquí tenemos a lo que es el tálamo o los tálamos. Número 5. Ahora, número 6. También como elementos de cuerpo estriado, vamos a tener en el número 6 a una estructura que se llama globo pálido. Con el número 6, entonces, ¿qué estructura tenemos? Globo pálido. Globo pálido. Exactamente, es el globo pálido. Entonces, señalicen el globo pálido. Y formando parte también de este núcleo que incluye al globo pálido, con el número 7 vamos a tener a una estructura que se llama putamen, ¿de acuerdo? Entonces tenemos al globo pálido y tenemos a una estructura que se llama putamen, con el número 7. Entonces, globo pálido y al putamen. En la parte superior a estos dos elementos que nosotros ya identificamos, en esta figura B, tenemos también con el número 8, vamos a identificar a lo que es el cuerpo del núcleo caudado. Cuerpo del núcleo caudado. Dijimos que el núcleo caudado también es una de las formaciones de lo que es el cuerpo estriado. Y en este corte podemos ver a una parte del mismo, pero va a ser al cuerpo del núcleo caudado, ¿sí? Cuerpo del núcleo caudado. Ahora, con el número 9, igual en la parte media a nivel de nuestro corte, vamos a identificar a lo que es el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, vean, con el número 9, a este nivel tenemos el brazo posterior de lo que era interna, ¿sí? Brazo posterior. Con el número 4, en la figura A, ya estábamos señalizando a lo que es el brazo, pero el brazo anterior de la cápsula interna. En este corte lo que estamos identificando y apreciando también es el brazo, pero dijimos que es el brazo posterior de lo que es la cápsula interna. ¿Hasta aquí todos bien? Sí, ¿nadie se atrasó? Sí, doctora, todo bien. ¿Sí? Ok, ahora, no les puse que dibujaran la figura C, pero en la figura C lo que lograríamos ver también, como parte del núcleo caudado, ahorita vamos a ver los elementos del núcleo caudado, identificaríamos lo que es la cola del núcleo caudado y con el número 11, nuevamente retomando lo de diencéfalo, si tenemos a este nivel los tálamos, ¿qué estructura está señalizando el número 11? Hipotálamo.
Exactamente, el hipotálamo. Entonces, para que vean relaciones del cuerpo estriado con el tema anterior que veíamos que era diencéfalo. Bien, una vez que nosotros ya tenemos nuestros cortes y cada una de las estructuras que podemos apreciar en cada una de ellas, ahora sí vamos a regresar a ver la formación del cuerpo estriado. Dijimos que uno de los primeros núcleos va a ser el núcleo lenticular, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar hablando del núcleo lenticular. La idea es que ustedes identifiquen la estructura y una vez identificada, ustedes pueden realizar cualquier elemento didáctico. Pueden poner un cuadro, pueden poner una llavecita, lo que ustedes quieran, porque vamos a hablar ahorita de qué núcleo, del núcleo lenticular, y ya lo identificaron en sus imágenes. Haciendo una breve pausa, ¿quién nos muestra su esquema? A ver cómo les va quedando. De preferencia igual alguien que no haya mostrado su esquema. Bien, a ver, doctora Ishel y doctora Jimena. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ok, entonces ya identificamos las estructuras, ahora vamos a hablar de cada una de las estructuras. Vamos a empezar entonces primero con lo que es el núcleo lenticular, ¿de acuerdo? Primero vamos a hablar de lo que es el núcleo lenticular. Entonces, vamos a irnos hacia la figura A. Voy a ampliar un poquito las diapositivas para que lo vean. Y por favor todos chequen la figura A ahorita en la diapositiva y lo van a ir escribiendo en su hoja también. Con el número 3 dijimos que vamos a tener al núcleo lenticular. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el núcleo lenticular, ¿qué figura tiene o qué aspecto tiene? Tiene una forma ovoide de lente biconvexo. Ok, ¿qué más? De aspecto lenticular, perdón. ¿Qué aspecto tiene el núcleo lenticular, pero en este corte? Véanlo bien. En este corte, ¿qué aspecto tiene o qué figura tiene? Triangular. Triangular. Exactamente. Entonces, en un corte horizontal, el núcleo lenticular, como lo estamos viendo, tiene un aspecto triangular, ¿sí? Como un triangulito. Vean, identifiquen aquí en la parte externa la base y hacia la parte medial nosotros estaríamos viendo lo que es el vértice, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, nosotros ya una vez que señalizamos cuáles son las formaciones del núcleo lenticular, nos vamos a ir hacia lo que es nuestra figura B. Dijimos que con el número 7, ¿qué tendríamos? El putamen. Exactamente, vamos a tener al putamen. Entonces, el putamen va a quedar en la parte lateral y vamos a ver, según la literatura nos describe que es una masa de color gris. Ay, perdón, ya le cambié. Entonces, aquí el putamen va a estar en la parte lateral y es una masa, nos dice, de color gris. Ahora, con el número 6, ¿qué es lo que tenemos hacia la región medial? Globo pálido. Es el globo pálido, que si nosotros logramos visualizar, a diferencia del anterior del putamen, que lo describen, decíamos, con una formación gris, pues el globo pálido, todo lo contrario, va a ser una formación más clara. Si nos damos cuenta aquí, entre el número 7 y el número 6, es decir, el putamen y el globo pálido, ¿qué es lo que encontramos? Si nos damos cuenta a la mitad, ¿qué nos encontramos aquí? ¿Qué sería esto? Es una separación, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sería? Sí, será la lámina medular medial. Exactamente. Esta que está aquí, sería la lámina medular, pero vamos a tener dos láminas medulares, ¿sí? Cuando nosotros estamos estudiando el núcleo lenticular. Vamos a tener una lámina medular lateral y una lámina medular medial. Entonces, la separación entre lo que es el putamen y el globo pálido, ¿qué tendríamos aquí? La lámina medular lateral o medial. ¿Medial? ¿Seguros? Lateral. Lateral, exactamente. Entonces, entre lo que es el putamen y el globo pálido, esta separación, recuerden ir sacando sus flechitas o la señalización, tendríamos la lámina medular lateral, ¿sí? A su vez, vamos a tener una lámina medular medial
que va a estar, digamos, transitando a partir de lo que es el globo pálido, ¿sí? Recuerden, esta es parte lateral y esta es parte medial. Entonces, repito, entre lo que es el putamen y el globo pálido, vamos a encontrar a la lámina medular lateral. Y recorriendo a su vez lo que es el globo pálido, vamos a tener ¿a qué lámina? ¿Lateral? Lámina, no, otra vez. Medial. Medial. La Medial, exactamente. Acuérdense, esto es lateral y esto es medial. Entonces, entre lo que es el putamen y el globo pálido, vamos a tener a la lámina medular lateral. Y recorriendo a su vez lo que es el globo pálido, que queda hacia la región medial, vamos a encontrar a la lámina medular medial. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Sí? Ok, entonces ya identificamos parte de lo que es el núcleo lenticular. Ahora vamos a ver, ¿qué observamos a nivel del núcleo lenticular? ¿Qué estructuras observamos a nivel de lo que es el núcleo lenticular? ¿Quién me dice? ¿Qué tendríamos aquí? ¿Sería el brazo anterior de la cápsula interna? Exactamente, entonces vamos a observar a lo que es el brazo anterior de lo que es la cápsula interna. A su vez, el brazo anterior va a estar separando a lo que es nuestro núcleo lenticular con lo que es el núcleo caudado. ¿En dónde encontramos el núcleo caudado? El núcleo caudado lo encontramos en el, En- el- el- la figura C. es la figura C. La figura C, ¿Con qué número? el 10. Con el número 10, exactamente. Entonces, esa sería una de las relaciones, ¿no? Con lo que es el brazo anterior. Ahora bien, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar también el brazo posterior. ¿Con qué número encontramos el brazo posterior? Con el 9. En el 9. Con el 9. Entonces, ¿de qué estructura o hacia qué estructura se da esa separación? ¿Qué estructura tenemos aquí? Hacia El tálamo. El tálamo, exactamente. Entonces, el brazo posterior, recuerden que estamos hablando del núcleo lenticular. Este brazo posterior lo va a estar separando a su vez de lo que es esta estructura que queda muy cercana hacia la parte medial, que dijimos que son los tálamos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí tenemos núcleo lenticular. ¿Alguna duda con núcleo lenticular? ¿Sí lograron distinguir tanto lo que es con el número 7 dijimos qué estructura sería? Putamen. Putamen, globo pálido, dijimos que vamos a tener una lámina medular lateral y recorriendo a lo que es el globo pálido vamos a encontrar la lámina medular medial. Distinguimos algunos de los elementos que van a estar en contacto con lo que es el núcleo lenticular. Ya hablábamos con el número 9 del brazo posterior de lo que es la cápsula interna y a su vez identificamos también el brazo anterior de la cápsula interna, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo bien con el núcleo lenticular. Yo tengo duda. No, ya me Adelante, doctor confundí. Mayo. Dígame. ¿El brazo posterior separa los tálamos del putamen o del núcleo lenticular? Ahí ya me perdí. Ok. Entonces, primero nos vamos hacia el número 9. ¿Qué brazo sería? El brazo posterior. El brazo posterior, exactamente. ¿Y de quién lo estaría separando? De los tálamos. De los tálamos. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí, ahora nos vamos hacia la figura A. La figura A con el número 4, ¿qué tenemos aquí? El brazo anterior El brazo anterior de la quién? cápsula interna. De la cápsula interna, exactamente. El brazo entonces anterior de lo que es la cápsula interna. Y aquí va a estar dando la separación, dijimos, ¿con qué núcleo? Lenticular. ¿Seguros? Caudado. Con el núcleo Con caudado. el núcleo caudado, ¿sí? ¿Y el núcleo caudado con qué número lo estamos señalizando?
Con el 8. El 8. Con el número 8, ¿de acuerdo? Entonces, brazo anterior sería con el núcleo caudado y lo que es el brazo posterior sería directamente ¿con quién? Con el tálamo. ¿Sí se le resuelve su duda, doctor Mario? ¿Sí? Si no lo puedo Sí. repetir. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Todos hasta aquí señalizaron ya sus estructuras en el esquema? Y recuerden que aquí la dinámica es ir poniendo palabras clave, no ir poniendo mucho texto. Bueno, para pasar al siguiente núcleo, que es el núcleo caudado, 2 personas que nos muestran igual cómo van quedando sus imágenes o su cuadro. Mapa mental más bien, que es lo que queremos formar. ¿Quién más nos muestra su mapa mental? A ver, doctora Samantha. Ah, un poquito más lejos. Bueno, no tanto, no tanto. Bueno, ahí se ve un poquito. Gracias. ¿Quién más? Ok, a ver, doctora Margarita. Ok, bueno, muy bien, gracias. Además dijimos del núcleo lenticular, ¿cuál es el otro núcleo que va a estar formando parte de lo que es el cuerpo estriado? El núcleo caudado. Exactamente, el núcleo caudado. Entonces me voy a pasar un momento hacia lo que es la figura 10. El núcleo caudado, ¿en dónde lo estamos viendo? No es cierto, era en la figura B. ¿Núcleo caudado en dónde lo estamos viendo? En el número 8. En el número 8, pero fíjense bien, nos dice que en esta figura, en este corte se está viendo, pero el cuerpo del núcleo caudado. Es decir, el núcleo caudado vamos a tener varias partes del mismo, entonces vamos a utilizar ahora su tercer esquema. El núcleo caudado va a tener ¿qué forma? Vean qué forma tiene el núcleo caudado. ¿De qué forma es? De C. Exactamente, entonces el núcleo caudado nos dice que es una franja gris con forma de C. Es una franja gris el núcleo caudado, entonces, con forma de C. Y si en la figura anterior dijimos que va a tener una cabeza, además de una cabeza, vamos a estudiarle también un cuerpo y vamos a estudiarle también una cola. Entonces, el núcleo caudado, vamos a ver que tenemos en la parte anterior, tomando como referencia, esta va a ser la parte anterior, vamos a ver una parte grande, una parte prominente, que va a ser entonces la cabeza. Seguido a la cabeza, vamos a tener el cuerpo de lo que es el núcleo caudado y finalmente tenemos la cola de lo que es el núcleo caudado. Entonces, todo esto en color rojo es el núcleo caudado y las partes que lo van a estar integrando. Cabeza, cuerpo y cola. Ahora, en la parte superior y recorriendo esta estructura, ¿qué tendríamos? ¿Sí? Esta estructura que les estoy señalando, ¿qué sería? ¿El núcleo ventrolateral? ¿Segura? ¿Sería núcleo? ¿Qué sería? Ventrículo El lateral. ventrículo lateral. Exactamente. Tenemos a lo que es el ventrículo lateral. Entonces, va a estar recorriendo su curvatura o va a estar recorriendo la curvatura de lo que es el ventrículo lateral, lo que es esta formación, es decir, nuestro núcleo caudado. Entonces, vean aquí la parte superior, cómo llega hacia la parte posterior y finalmente tiene contacto con lo que es su cola. Por lo tanto, vamos a decir que nuestro núcleo caudado va a estar recorriendo la curvatura de lo que es el ventrículo, pero es el ventrículo lateral. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda con las partes del núcleo caudado y su relación con el ventrículo lateral? No, doctora. ¿Todo bien? Ok, Yo sí, ¿me entonces, puedes repetir otra vez eso? sí, claro que sí. En la parte superior estamos viendo el ventrículo lateral, ¿de acuerdo? ¿Sí? Inferior al ventrículo lateral, ¿a quién encontramos? Encontramos al núcleo caudado. Entonces, vean aquí cómo el núcleo caudado va a estar recorriendo a su vez la curvatura de lo que es el ventrículo lateral, ¿de acuerdo? Ahora, utilizando también esta imagen, vean aquí, con el color como púrpura, ¿a quién encontraríamos? Núcleo lenticular. Exactamente. En este esquema también podemos apreciar el núcleo que ya estudiamos en la figura anterior,
que sería el núcleo lenticular. Ahora, finalmente, esta formación, ¿qué sería? Núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino. El tercer núcleo que va a estar formando a nuestro cuerpo estriado. Ya hablamos del lenticular, ahorita estamos hablando del caudado y vamos a finalizar hablando con lo que es el núcleo amigdalino. Entonces, en este esquema se pueden ver las tres formaciones de lo que es el cuerpo estriado y estudiando directamente lo que es el núcleo caudado, vemos aquí su asociación, digamos, anatómica con lo que es el ventrículo lateral. Ya decíamos, el ventrículo lateral o el núcleo caudado va a estar recorriendo la curvatura a su vez de lo que es el ventrículo lateral. ¿Sí? ¿Hasta aquí identificaron las estructuras? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar de las tres partes del núcleo caudado. Vamos a empezar por la cabeza. Quiero que observen aquí en el esquema y espero que también así les haya quedado a ustedes. El núcleo caudado, en esta parte, que va a ser la parte anterior, vamos a encontrar como tal la cabeza y decíamos que la porción del núcleo caudado, es decir, la cabeza va a quedar o va a ser la porción anterior. Y a diferencia del resto del cuerpo, si nos damos cuenta, pues es la región más grande. ¿Sí? Visualicen aquí, la cabeza es más grande a diferencia del resto de lo que es nuestro núcleo caudado. ¿En dónde se van a localizar el núcleo caudado? La cabeza, hablamos de la cabeza. ¿Sí se acuerdan de este esquema con el número 8? La cabeza del núcleo caudado. ¿En dónde se va a localizar la cabeza del núcleo caudado? Vean qué estructuras tenemos aquí. El brazo anterior de la cápsula interna y la prolongación frontal del ventrículo. Exactamente, ¿sí? Entonces, nuevamente, aquí en este esquema, en el B, logramos ver lo que es la cabeza del núcleo caudado. Y les preguntaba, ¿entre qué estructura se va a localizar lo que es el núcleo, la cabeza del núcleo caudado? Entonces, como ya lo mencionó su compañero, va a estar localizado ¿entre qué estructura? Brazo anterior de la cápsula interna y la prolongación frontal del ventrículo. Exactamente. Entonces, el brazo anterior de lo que es la cápsula interna y también la prolongación de lo que es, dijimos, prolongación frontal ¿de qué? Del ventrículo. Del ventrículo. Exactamente. Entonces, en la figura B, para que ustedes vayan señalizando también las estructuras. Ahora, finalmente, nosotros nos vamos a dar cuenta que va a estar unida hacia otra estructura, que es el putamen. Entonces, vamos hacia esta imagen, a la figura A. ¿Qué tendríamos con el número 2? La cabeza del núcleo caudado. Ok, ¿y con el número 3? El núcleo lenticular. Ajá, ahora quiero que observen bien aquí, en la parte inferior y en la parte superior, tanto del núcleo lenticular, si se dan cuenta que tienen estas pequeñas, como prolongaciones, ¿sí las alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Entonces, estas prolongaciones es porque a su vez, la cabeza de lo que es nuestro núcleo caudado, ¿con quién va a quedar unida? Con el putamen. El brazo anterior. Con el putamen, va a quedar unida con el putamen. Recuerden, con el número 3 tenemos al putamen. Entonces, vean estas prolongaciones que va a tener tanto lo que es la cabeza del núcleo caudado como lo es el putamen. Luego, entonces, les decía que la cabeza del núcleo caudado se va a encontrar unida con lo que es el putamen, ¿de acuerdo? Y aquí lo que estamos viendo, pues son bandas grises que van a estar cruzando a lo que es el brazo anterior de la cápsula interna. Doctor Mario. Perdón, es que ya me No, confundí. no, ¿Qué no no, era el 7 y el 3 no era el núcleo lenticular? A ver, entonces estoy utilizando la imagen mal, ¿verdad? Es que Sí, dijo usted creo que que sí. la cabeza del núcleo caudado se unía con el putamen, pero no sé si entonces era el núcleo lenticular. A ver, déjenme ver, porque creo que estoy utilizando mal la imagen. Deme un minuto. Espérame tantito.
A ver, me voy a la figura B otra vez. Entonces, en el número 7 tenemos al putamen, ¿de acuerdo? Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Con el número 6 tenemos al globo pálido. Sí. Ok. Con el número 8 tendríamos Cuerpo del Cuerpo del núcleo núcleo. caudado. al cuerpo de núcleo caudado, ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos a la figura A, tendríamos entonces con el número 2 La cabeza del núcleo caudado. la cabeza del núcleo caudado y con el número 3 El núcleo Núcleo lenticular. lenticular. el núcleo lenticular como tal, exactamente. Ok, entonces, ¿hasta aquí todos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, doctora. Bueno, nada más la señalización que yo les quiero hacer, a lo mejor ahí creo que yo me confundí, es que el putamen, ¿sí? Es decir, el que tiene el número 7, va a estar unido, les decía, a su vez con lo que es la cabeza del núcleo caudado. Más bien estaba utilizando mal la imagen, ¿verdad? Sí, eso fue lo que sucedió. Entonces, nada más aquí señalicen, por favor, que la cabeza de lo que es nuestro núcleo caudado va a quedar unida a su vez con lo que es el putamen. Y les decía que esta unión va a ser por medio de lo que son bandas grises que van a estar cruzando a su vez el brazo anterior de la cápsula interna. El brazo anterior de la cápsula interna, ¿qué número tendría? 4. El número 4. Ok, hasta aquí sí me queda un poquito más claro, doctor Mario. Creo que yo me confundí. Sí, gracias. ¿Sí? No, gracias a ti. Ok. Bueno, entonces, eso fue la cabeza del núcleo caudado. ¿Qué estructura nos faltaría de hablar acerca del núcleo caudado? ¿El cuerpo? Exactamente, el cuerpo. Ahora, el cuerpo, vean aquí, tenemos el núcleo caudado, tenemos nuestra cabeza y se va a continuar con lo que es el cuerpo. Entonces, el cuerpo va a pasar por lo que es afuera del surco tálamo estriado. Ya veíamos en las imágenes anteriores que el cuerpo estriado va a tener relación con lo que es el tálamo. La cabeza, a su vez, va a tener relación directa con el polo anterior del tálamo. La cabeza tiene relación con lo que es el polo anterior del tálamo. Entonces, el cuerpo, en relación con el tálamo, va a pasar por el fuera de lo que es el surco tálamo estriado. Recordarán en las imágenes de encéfalo que nosotros estamos ubicando a lo que es el surco tálamo estriado. Por lo tanto, va a estar contribuyendo a la formación de qué ventrículo, del piso de qué ventrículo. El tercer ventrículo. ¿Seguros? ¿Qué ventrículo Lateral. tenemos aquí? Del ventrículo lateral. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, siguiendo como relación del tálamo, el cuerpo a nivel del polo, pero del polo posterior, recuerden, polo anterior fue la cabeza. Ahora en el cuerpo, a nivel del polo posterior de lo que es el tálamo, va a presentar esta curvatura. ¿Esta curvatura hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Hacia abajo y hacia dónde? Hacia la izquierda. Ajá, Derecha. hacia abajo y hacia atrás. ¿Y con quién se va a continuar? Con el núcleo amigdalino. Antes tenemos cabeza, cuerpo, ¿y con quién se continúa el cuerpo? Con la Con la cola. cola. Con la cola. Entonces no se confundan. Aquí únicamente, vean aquí cómo de la cabeza va a tener esta trayectoria el cuerpo y a este nivel vamos a ver una curvatura hacia atrás y hacia abajo. Y se va a continuar entonces con la otra parte del núcleo caudado que dijimos que es la cola. Vean la cola cómo va a describir ahora una curvatura, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde Hacia se va? adelante. Exactamente, va a tener una curvatura hacia adelante, penetrando un lóbulo. A este nivel, ¿qué lóbulo tendríamos? Temporal de los hemisferios cerebrales. Exactamente, muy bien. Entonces, penetraría la cola hacia lo que es el lóbulo temporal. Y bueno, recuerdan aquí también la asociación que tiene con lo que es el ventrículo lateral. Entonces, hasta aquí nos queda claro el recorrido de las partes del núcleo caudado, su cabeza, su cuerpo y su cola.
la relación que tiene con el ventrículo lateral, le decía a nivel del tálamo, con lo que es el polo anterior, la cabeza, el cuerpo con qué polo del tálamo. Posterior. Con el polo posterior exactamente, y la cola dijimos que llega directamente o penetra hacia lo que es el óvulo temporal. ¿Hasta aquí alguna duda con el núcleo caudado? Perdón, es Sí, que Mario. me está No, 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 confundiendo no. muchísimo. No, sí. Es que no entiendo bien lo de los polos, o sea, ahí es donde me pierdo, me perdí. Ajá, ok. Bueno, entonces, hasta aquí en el número 5 decíamos que están los tálamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y Sí. con el número 8, ¿a quién tenemos? A la cabeza del núcleo caudado. A la cabeza del núcleo caudado, pero lo estamos viendo en este corte, que es un corte coronal. No se logra visualizar en este corte los otros dos elementos de lo que es el núcleo caudado, es decir, el cuerpo y la cola. Pero si nosotros nos vamos a este esquema, que este corte, ¿qué corte sería? Sagital. En este corte, ¿qué es lo que logramos ver? Las tres partes del núcleo caudado, es decir, la cabeza, el cuerpo y la cola. Y lo que les decía, el núcleo caudado, ¿sí? Si nos regresamos a la imagen y únicamente estamos viendo lo que es la cabeza, aquí únicamente estamos viendo la cabeza y vemos los tálamos, ¿con qué polo tendría relación? Recordando ya lo que vimos de tálamos, ¿con qué polo tendría relación? ¿Se acuerdan que teníamos Anterior. aquí el polo anterior? Exactamente. ¿Cuáles son los polos que veíamos en los tálamos? Un polo anterior, ¿qué más? Recuerden, y ya tienen hasta su imagen de lo que son los tálamos. Teníamos aquí un grupo anterior, después un grupo medial y teníamos un grupo lateral. ¿Ya lo recordaron? Sí. Grupo anterior, grupo lateral y grupo medial. Por lo tanto, nuevamente, el cuerpo, en la cabeza del núcleo caudado, ¿con qué polo tiene relación del tálamo? Anterior. Con el polo anterior, exactamente. Ahora, en este esquema en donde tenemos el cuerpo, ¿con qué polo va a tener relación el cuerpo del núcleo caudado? El posterior. Con el polo posterior. Sí, nada más son las relaciones, pero les decía, dependiendo la imagen, vamos a ver parte de algunas estructuras. Es así como el número 8, únicamente estamos viendo lo que es la cabeza y la relación que tiene con el tálamo. Ahora, hasta aquí, doctor Mario, ¿sí lo desconfundí un poquito? Sí, sí. ¿Seguro? Ok, bueno. ¿Qué elemento nos falta para describir del cuerpo estriado? Regresamos aquí a la primera diapositiva, ya tenemos el lenticular, ya tenemos el caudado, y ahora, ¿cuál nos faltaría? ¿El amigdalino? Amigdaleo. Exactamente, el núcleo amigdalino. Entonces, si les parece bien, para estudiar el núcleo amigdalino, nos vamos a ir hacia la última imagen, ¿sí? La voy a ampliar un poquito. Entonces, vemos aquí el núcleo amigdalino, y al núcleo amigdalino, además del núcleo amigdalino, también le podemos conocer como amígdala, o le podemos conocer como cuerpo amigdaloide. Entonces, los tres nombres, según la bibliografía que ustedes consulten, son válidos. Amígdala, cuerpo amigdaloide, o como tal, núcleo amigdalino. Igual, si quieren ir señalizando en su figura. Ahora, ¿qué es el núcleo amigdalino? ¿Qué leyeron del núcleo amigdalino? ¿Un qué, perdón? Conjunto de núcleos. Dice que a su vez va a ser un conjunto de núcleos. ¿En dónde se encuentra situado el núcleo amigdalino? Porción anteromedial del lóbulo temporal. Exactamente, porción anteromedial de lo que es el lóbulo temporal. Al núcleo amigdalino le vamos a estudiar tres regiones, ¿sí? ¿Quién sabe cuáles son las regiones que vamos a estudiar en el núcleo amigdalino? Corticomedial, lateral y central. No. A ver, uno solamente. Básico.
A ver, Es córtico-medial, basolateral y central. central, exactamente. Entonces, núcleo amigdalino o cuerpo amigdaloide o amígdala, decimos que es un conjunto de núcleos que va a estar situado en lo que es la porción anteromedial de lo que es el lóbulo temporal. Y vamos a estudiarle a su vez a esta pequeña formación 3 regiones: córtico-medial, basolateral y central. ¿Hasta aquí todo bien con el núcleo amigdalino? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Quién nos muestra su imagen? Voy a dejar de compartir un momento. ¿Quién nos muestra su imagen?